Muy buenos días, damas y caballeros. Bienvenidas a Centrum PUC, la Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, un día especial para nosotros en el que por fin, luego de una larga espera por la pandemia, tenemos el enorme honor de presentarles los resultados de una de las investigaciones más importantes que manejamos en la escuela. Me refiero al índice de progreso social, el índice que mide el progreso social de las 26 regiones del Perú. Aún más importante realizarlo en este contexto en el que nos encontramos, en el cual es fundamental seguir pensando en el crecimiento económico, pero cómo éste se invierte en pos del bienestar de las personas, mucho más ahora que estamos recuperándonos, saliendo de una dura crisis que nos golpeó producto de la pandemia y que evidentemente está marcando retos importantes que no son los mismos para todas las regiones de Perú. Es un poco lo que esta investigación les va a buscar contar. Muy bien, bienvenidas a Centrum PUC y la presentación del Índice de Progreso Social Regional para las 26 regiones de Perú. Esta presentación, por supuesto que no la hago solo, es todo un equipo de trabajo de la escuela que se aboca a ello, y el día de hoy me acompaña socios de un grupo, del Grupo Impulsor de Progreso Social del Perú. El día de hoy me acompaña Mónica Vargas, jefe de contenidos estratégicos del Grupo RPP. Muchas gracias, Mónica, por acompañarnos el día de hoy. También nos acompaña Juan Manuel Arribas, director ejecutivo de esta institución extraordinaria, Hombro a Hombro. Estoy seguro que muchos han escuchado ya de ella, porque está en los momentos en los cuales más se les necesita, cuando los desastres caen sobre nosotros. Y también está con nosotros Franklin Murillo. Franklin es director del SPI, del Social Progress Imperative. Es la institución madre que alberga todos estos esfuerzos de medición del progreso social a nivel mundial. Entonces Franklin, por supuesto, nos va a dar esta visión mundial, internacional de lo que implica y es el esfuerzo y progreso social en general. Muy bien, entonces la agenda para el día de hoy es muy simple. Si me permiten, como primer punto les voy a presentar los resultados del índice. Por supuesto, primero explicándoles en qué consiste, cómo entenderlo, cómo valorarlo, y luego le daré pase a mis panelistas para que cada uno desde su perspectiva nos cuente cómo ver, cómo entender y cómo aprovechar estos resultados con el único afán de que nuestras regiones tengan cada vez mayor progreso social. Así que vamos a comenzar. Permítanme compartirles una presentación. Muy bien. A ver, como les contaba, esta es una medición que estamos retomando luego de los años de pandemia, que por supuesto nos obligaron a concentrarnos en otros aspectos. Pero esta medición tiene ahora la bondad de que nos permite ver qué tan duro fue el golpe. Sabemos que fue duro, pero qué tan duro fue. Y también nos va a permitir ver cómo venimos saliendo, cómo venimos recuperándonos de todo aquello que se perdió, producto fundamentalmente del primer año de pandemia. Entonces es una medición doble. Hemos medido 2 años, por supuesto, el año de pandemia y el primer año de recuperación. Pero vamos por partes. Primero, una definición. Una definición. ¿Qué es progreso social? Todos estoy seguro que tenemos una muy buena definición de lo que implica el desarrollo, el crecimiento de las personas, que las personas logren bienestar. La definición que nosotros medimos viene del Social Progress Imperative, la institución madre, como les contaba, que a nivel mundial alberga estos esfuerzos. Entonces, lo que estamos midiendo es lo siguiente: la capacidad que tiene una sociedad, en este caso una región, una de las 26 regiones, las 26 regiones del Perú, la capacidad que tienen las regiones del Perú de satisfacer fundamentalmente 3 cosas. Primero, lo básico para vivir, las necesidades humanas fundamentales, lo básico para vivir. Segundo, los fundamentos de bienestar,
los elementos básicos que permiten mejorar y mantener la calidad de vida de todas las personas que viven en cada una de nuestras 26 regiones. Y finalmente, el tercer aspecto, las oportunidades, las condiciones para que todas las personas, todos los pobladores de nuestras 26 regiones alcancen su máximo potencial, su pleno potencial. Esta es la definición que medimos. 3 estamentos: lo básico para vivir, los fundamentos de bienestar y todo aquello que implica las oportunidades que implican que como personas alcancemos nuestro máximo potencial. Esto es, en esta investigación, lo que medimos. Por supuesto, para hacerlo se convierte esta definición en preguntas fundamentales. Y nos preguntamos si es que en las regiones de Perú en verdad están satisfechas las necesidades básicas, lo básico para vivir. ¿Están satisfechas? ¿En qué grado están satisfechas? Este índice mide esto. Segunda pregunta fundamental: ¿existen estos fundamentos de bienestar? ¿Existen estos elementos que las personas y las sociedades necesitan para aumentar y sostener su bienestar? ¿Existen en las regiones? Y finalmente, la tercera pregunta de investigación, la tercera pregunta que nos permite hacer la medición: si en verdad las personas que viven en las regiones de Perú acceden, tienen oportunidades que les permitan alcanzar su pleno potencial. Son preguntas muy sensibles, evidentemente. Sabemos que no alcanzamos los niveles esperados, pero es fundamental valorar desde ya, desde este punto de mi presentación, las diferencias, quién está avanzando más, quién está avanzando menos, con el único afán de aprender de las mejores prácticas, de corregir errores y seguir avanzando. En este contexto, este índice es un complemento ideal de la perspectiva económica. De ninguna manera esto está reñido con el crecimiento económico. Las regiones necesitan crecer, necesitamos empleo, necesitamos inversión, necesitamos que las economías de las regiones se desarrollen cada vez más, porque esos son los recursos que se requieren para financiar, por supuesto, este progreso social. Acá no hay competencia, no es uno más que el otro, son elementos que se complementan y hacen del crecimiento, por supuesto, un crecimiento inclusivo fundamental. Este es el gran mensaje que desde siempre este esfuerzo de progreso social ha traído. Ahora, tenemos una medición que mide el progreso social de las regiones de Perú, pero esta medición tiene un aura, tiene un ecosistema que lo hace un instrumento, una investigación muy valioso. Hoy en día es una investigación que permite que las empresas, el gobierno, la sociedad civil, la academia, fundaciones, ONGs en general, conversen sobre una base técnica, académica, real, concreta, de las reales necesidades que hay en el país. Entonces es un documento que permite tener un lenguaje común que prioriza, por supuesto, las necesidades de cada una de las regiones, que no necesariamente son las mismas en todos lados. Entonces, para poder lograr esto, para poder medir esta definición de progreso social con estas 3 dimensiones y, por supuesto, lograr este objetivo de que sea un instrumento que logre un lenguaje común, se ha desarrollado un modelo, basado, por supuesto, en el modelo internacional que se maneja para medir progreso social, pero este de acá es específico para Perú. A ver, es un documento muy denso, con muchísimas variables, muchísimos resultados, hay mucho detalle. Es un documento de varias cientos de páginas. Y tiene que ser así, porque en el detalle está el valor de esta clase de publicaciones. Y está a partir de hoy, por supuesto, a completa disposición de todos. Para la escuela, para el grupo impulsor, este es un bien público, un bien que ponemos a disposición de todos aquellos que quieran acompañarnos en este esfuerzo o, por supuesto, usar esta herramienta para hacer el bien. De manera agregada, les puedo contar que toda la información se presenta en 3 grandes dimensiones, las dimensiones que les acabo de contar. Esas dimensiones se descompone cada una en factores, 4 para cada dimensión, y al final, en el fondo, pero que es la base académica fundamental, 52 indicadores para cada una de las 26 regiones. Un detalle más que creo que es fundamental.
Acá no se mide cualquier variable, no entra cualquiera, hay requisitos que se deben cumplir. Primero, indicadores sociales y ambientales, fundamentalmente, porque es la esencia del progreso social, lo social y lo ambiental. Segundo, solamente indicadores de resultados, no gestiones. Acá no medimos cuánta plata se ha gastado, sino cuál ha sido el impacto de ese gasto, de esa inversión, de ese esfuerzo. Se mide resultados, no gestiones. Indicadores, por supuesto, amplios, genéricos para todos, comparables, relevantes y finalmente indicadores que nos permitan actuar, indicadores que permitan, motiven la acción. El índice tiene un alineamiento perfecto con las ODS a todo nivel, lo cual lo convierte en una herramienta muy útil fundamentalmente para las empresas que necesitan medir su impacto en estas dimensiones en las áreas de operación en las que trabajan. Y ya llegando al final de esta presentación metodológica, evidentemente detrás hay un esfuerzo académico, estadístico, de trabajar la información con el rigor más alto, ¿no? Entonces nos enorgullece aplicar esta metodología propuesta por el Social Progress Imperative, que nos permite mostrar los resultados de una manera muy didáctica. Al final, tantos indicadores, tanta información, se resume en una escala que va de 0 a 100 puntos. La pueden ver a la derecha de esta figura. Si las cosas van bien, entonces debiéramos esperar un color verde, que significa que el progreso social es alto. Si las cosas van mal, vamos a ver colores de rojo más intensos, que significa que el progreso social es bajo. ¿De acuerdo? Entonces, la escala de colores que nos ayuda a entender el resultado, que va de 0 a 100 puntos, es el resultado final de este índice que nos ayuda a entender finalmente el resultado obtenido para cada uno de los componentes de esta investigación. Muy bien, ahora sí, entremos a ver resultados. Primero, permítame presentarle los resultados mundiales que se publicaron un poquito tiempo atrás. Este es un esfuerzo que realiza el Social Progress Imperative, la nave nodriza que maneja esto a nivel mundial, en la que se miden el resultado por países, para países. Nosotros lo hemos hecho para las 26 regiones de Perú, pero esta es la investigación mundial que mide el resultado para países. Ahora ya Franklin nos contará un poco de esto, pero el mensaje que traen es fundamental, es un llamado de alerta, uno más, que nos tiene que una vez más que sensibilizar para poder reaccionar. Hay una recesión latente de progreso social en ciernes y el mundo tiene que reaccionar. Si vemos esto para nuestro país, la foto queda absolutamente clara. Miren por favor a la derecha de esta lámina, arriba en color rojo, están las posiciones que Perú ha ido perdiendo en este ranking. La mejor posición que alguna vez tuvimos fue el año 2020, prepandemia, con datos al 2019, por supuesto, posición 57. Hasta antes de la pandemia éramos un país que avanzaba, pasitos muy lentos, muy despacitos, pero avanzábamos. La pandemia evidentemente ha sido un golpe severo para nosotros y nos ha hecho retroceder en puntaje, en posiciones, y es algo que tiene que llamarnos la atención. Es evidente de que todos los países han perdido en la pandemia, no queda la menor duda. La medición aquí es quién perdió más y lamentablemente estamos entre los que más han perdido. Pero eso ya es pasado. Ahora es la recuperación. Quienes vienen recuperándose a un mejor ritmo, con mejores fundamentos, es ahí donde tenemos que volver a retomar el camino. A pesar de que la coyuntura nos dice que andamos distraídos en otras cosas, esto es lo fundamental. Esto es lo fundamental. Lamentablemente las expectativas no son buenas. Si nos comparamos a nivel regional, hay un primer grupo, Chile, Uruguay y Argentina, que marcan la delantera en el progreso social de la región, al margen de sus problemas económicos y políticos, ¿de acuerdo? Ahí se mantienen. Perú viene retrocediendo, actualmente sigue en este segundo grupo, con Colombia, Ecuador, México
y Brasil. Pero ¿cuál es el riesgo? Evidentemente el riesgo es que, acabada la pandemia, no entremos en una fase de recuperación, todo lo contrario, o caigamos en un letargo de la inacción o empecemos a cometer errores que impliquen que el progreso social siga retrocediendo y nos condenen a un tercer grupo que evidentemente tiene el progreso social más rezagado de la región. Entonces, la foto mundial, la foto del resultado Perú en el contexto mundial, también es un llamado de alerta. La recuperación tiene que ser franca, tiene que ser prioridad, porque a nivel mundial ustedes saben muy bien, competimos y no solamente hay que hacerlo bien, hay que hacerlo mejor que los demás países con los que competimos por inversiones y demás. Muy bien, ahora sí, vamos a lo importante y la razón de ser de esta presentación. Los resultados del índice de progreso social para las 26 regiones del Perú. Primero veamos el resultado general. Esta foto lamentablemente no cambia y empeora quizá con los años. ¿Existe en el Perú alguna región que tenga un progreso social alto en alguna de las categorías, medio, alto, muy alto? No, ninguna. Ninguna región en el Perú se le puede etiquetar o describir como una región con progreso social alto. Y eso es lamentable, es terrible. Prácticamente todo el país, de manera general, agregada, se encuentra en dos grandes grupos. Progreso social medio-bajo, ahí están 13 regiones, y progreso social bajo, ahí están las otras 3 regiones. Claramente destaca la costa sobre el resto del país, creo yo, por los fundamentos que todos conocemos. De la costa, rápidamente vemos que destaca la costa sur sobre la costa norte principalmente, pero al margen de esas diferencias pequeñas, si uno revisa los puntajes del primer al último lugar no tienen mucha variación. 61 puntos contra 51 puntos, 10 puntos de diferencia, lo único que hacen es decirnos que estamos mal. Todos estamos mal. Hay mucho por hacer. Evidentemente la factura de la pandemia ha sido fuerte para nosotros, muy grande, y la recuperación tiene que ser franca y rápida, y hablemos de eso en las siguientes láminas. Ahora veamos la primera dimensión. Acuérdense la definición. Hay 3 dimensiones, 3 pilares que estamos midiendo en el resultado de progreso social. La primera dimensión es la más importante para nosotros, para los peruanos. ¿Por qué? Porque es lo básico para vivir. Aquí estamos hablando de agua, desagüe, seguridad, vivienda, lo básico para vivir. Aquí podríamos decir que algunas regiones terminan bien, pero si es lo básico para vivir, todas deberían estar bien, no solamente algunas. Aquí evidentemente Callao, Lima, Ica, quizá por su mayor cantidad de recursos, sus ventajas logísticas, de infraestructura en general, hace que exista más empleo, más oportunidades, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, si estamos hablando de lo básico para vivir, si estamos hablando de agua, si estamos hablando de desagüe, de vivienda, de seguridad, uno esperaría, tiene que esperar, lo básico, lo lógico es que todos estuvieran de color verde, ¿no? De alguna tonalidad de verde. Esta es, sin lugar a dudas, la dimensión en la que más trabajo hay que hacer. Y son cosas que sabemos absolutamente todos, ¿no? Estamos hablando de agua, por ejemplo, de agua. Todos conocemos los retos que tenemos en torno a ello. La segunda dimensión, los fundamentos de bienestar, educación básica, comunicaciones, ambiente. Muestra una foto muy interesante. Alguien me dice, pero Lucho, ¿cómo es posible que Huancavelica quede en primer lugar? Bueno, sucede que en esta dimensión medimos aspectos como personas que fuman, cáncer,
problemas ambientales, enfermedades crónicas, ¿no? Y resulta ser que aquellas regiones a las que llamamos desarrolladas o más avanzadas son las que padecen de estos vicios, de estos males, productos de los excesos, productos de la contaminación, etcétera, etcétera. Es por eso que ves a Lima metropolitana al final de la tabla, ¿no? No nos quepa la menor duda que cuando viajamos por el país, lo primero de lo que nos enamoramos es del aire limpio, de la salud, de la vida que se respira en la sierra, en la selva de nuestro país. Pero en la medida que nos acercamos a las grandes ciudades, vemos que esos fundamentos de bienestar se van diluyendo significativamente, ¿no? Pero a pesar de estas diferencias, una vez más, miren los números, los números. Aquí no es que Huancavelica esté primero y el Callao esté último. No, esa no es la lectura. ¿Cuál es entonces? Todos estamos muy mal. Todos estamos en el nivel bajo. Aquí no vale la pena ver quién queda primero, quién queda segundo. Aquí la llamada de atención es severa y todos sabemos los problemas que hay aquí. Acá estamos hablando de ¿qué? De educación básica, por ejemplo. Educación básica. Por más que en aspectos básicos de educación destaquen regiones como Arequipa o Moquegua o Tacna, en general en un contexto internacional tenemos serios problemas en torno a la educación básica, más aún si es que le añadimos los enormes retos que nos dejó la pandemia, solamente por citar un ejemplo. Y finalmente la tercera dimensión, la dimensión de oportunidades. Aquí tienen muchas regiones la enorme oportunidad de marcar diferencias. Aquí se mide aspectos como la tolerancia, la inclusión, los derechos personales o, por ejemplo, la educación superior, ¿no? Cada vez vemos más ejemplos. La foto aquí podría ser mejor, por supuesto que sí, pero es complicado a veces pensar en estos aspectos avanzados cuando no tenemos resuelto los aspectos básicos, ¿no? Pero aún así, los resultados son expectantes, son buenos aquí, ¿no? Moquegua, Ica, por ejemplo, liderando la dimensión de oportunidades. Entonces, permítame retroceder y resumir rápidamente. Existe un ranking general que, por supuesto, destaca lo que mide este índice, la capacidad que tiene una región de gestionar sus recursos para poder generar bienestar, desarrollo en los aspectos básicos, en los fundamentos de bienestar y para generar oportunidades. ¿Hay regiones que lo están haciendo mejor que otras? Sí, por supuesto que sí. Moquegua, Ica, Lima Metropolitana, Arequipa, Lambayeque están en las 5 primeras posiciones. Destacamos la costa sur, también haciéndolo bien, pero en general una llamada de atención porque el país en general no muestra buenos resultados. Pero cuando vemos los resultados por dimensiones, por esas 3 dimensiones, aparecen resultados muy distintos unas de otras. Es como si viéramos 3 países distintos. Y eso no puede ser. Esta falta de equilibrio, esta falta de uniformidad, revela solamente esfuerzos dispersos, falta de un plan, falta de un camino. Es una evidencia de ello. Es una evidencia de ello que, por supuesto, se tiene que seguir investigando. Y finalmente, para terminar, permítanme mostrarles este pequeño análisis que hemos hecho con respecto al efecto de la pandemia en el progreso social. Si medimos el primer año de la pandemia, el primer año tan duro, ustedes saben, para todos en el mundo, por supuesto, para los peruanos quizá un poco más por las cifras que todos conocemos, en términos de progreso social, en general hemos retrocedido un 5%, 5 puntos de 100. Parecería poco, ¿verdad? 5 de 100 parece poco. Sin embargo, consideren esto, nunca antes habíamos retrocedido. Primera vez que se retrocede. 5% es un promedio además, un promedio que esconde una realidad distinta, si es que lo vemos con detalle. La dimensión de elementos básicos para vivir, por supuesto, se ve deteriorada por los aspectos médicos, pero la dimensión más golpeada son la segunda dimensión, de los fundamentos de bienestar. Ahí se perdió 14 puntos.
Y creo que no les quepa menor duda en que, ¿no? Lo básico para vivir, las comunicaciones, salud y bienestar, o aspectos ambientales en general, manejo de residuos sólidos, etcétera, etcétera. Entonces, el 5 esconde, una vez más, una dispersión que revela que ha habido un golpe significativo, sobre todo en la segunda dimensión, que son los fundamentos de bienestar, los fundamentos de bienestar. El impacto del primer año de la pandemia no ha sido igual para todos, ¿de acuerdo? A algunos los ha golpeado mucho más que a otros, ¿no? Ucayali, por ejemplo, pierde 11 puntos versus Lima Provincias, que solamente pierde 2. Sin embargo, no perdamos de vista el tamaño de nuestras regiones. Conocemos muy bien nuestras regiones. Por ejemplo, que Lima Metropolitana haya perdido 4 puntos, evidentemente es un golpe significativo por el tamaño de la región y todo lo que implica en general para el país. A pesar de ello, a pesar de esas diferencias y el análisis detallado que podemos lograr, todas han perdido, todas han caído. Ha sido un golpe muy fuerte, como lo mencionaba al inicio. Ahora, analicemos el siguiente año, el primer año de recuperación. ¿Cuánto hemos recuperado? En promedio, 1%, un punto de 100. Eso evidentemente es nada, y es mucho más cuando vemos cómo llegamos a ese 1%. ¿Se acuerdan la dimensión más golpeada? Fundamentos de bienestar, 14 puntos de caída. Bueno, ahí no hemos recuperado absolutamente nada. Ha sido un golpe tan duro que hasta el día de hoy no podemos todavía salir de él. La recuperación, por lo tanto, está siendo lenta. Algunas regiones han recuperado más que otras, pero aún así, a pesar de estos pequeños esfuerzos, dado que ese primer año, uno esperaría ver en los siguientes si en verdad van a marcar una tendencia o no. Pero hasta el momento de hoy solamente registramos algún nivel de recuperación ínfimo en 17 de nuestras 26 regiones. Y finalmente, con esto termino. Una vez más, ¿cuál termina siendo una característica innegable de nuestro país? La dispersión. Esta mixtura que puede ser tan valorada y hermosa en aspectos como la gastronomía, en progreso social, evidentemente revela problemas estructurales, problemas de planificación, problemas de gestión de recursos, y hace que avancemos o nos recuperemos a ritmos distintos. El reto está ahí. Queremos aportar con esta investigación para ver con lupa, para ver con detalle en dónde hay que trabajar, en dónde podemos trabajar. Y estoy seguro que estos grandes profesionales que me acompañan el día de hoy nos ayudarán a entender un poquito más el reto de este esfuerzo. Muy bien, les agradezco mucho haberme escuchado estos minutos. Todos aquellos que tengan alguna consulta, por favor, las pueden ir dejando por el chat, ¿no? Ahora me gustaría darle el pase a Franklin Murillo, para que desde la perspectiva del Social Progress nos cuente si estos esfuerzos pueden mejorar. ¿Cómo vamos, Franklin, en el mundo? Hola, muy buenos días a todos y a todas. Primero que todo, les abrazo virtualmente. Es un gusto verles, especialmente a Juan Manuel, a Mónica, a Luis, y a ver a todas las personas que hoy, un martes en la mañana, mundialistas, se conectan también a aprender y sobre todo a unir fuerzas, porque si hay algo que hemos aprendido en Progreso Social, y bien lo enseñaba Luis en una de sus diapositivas, el progreso social es una tarea de todos, independientemente cuál sector estemos, sea el de la academia como Luis, tal vez sector privado, Mónica, o Juan Manuel del sector de la sociedad civil, o usted, el de la prensa. Todos tenemos un rol y una responsabilidad para seguir mejorando los números. Porque sí, son números lo que nos presenta Juan Manuel, pero detrás de cada número hay una familia, hay una persona. Y esa es la razón por la cual trabajamos todos los que estamos hoy acá. Yo tengo el privilegio de trabajar para la organización, como diría Luis, madre, que es la creadora del Índice de Progreso Social, pero somos más bien los hijos que aprendemos de iniciativas como la de Perú, en cómo realizar este tipo de mediciones que realmente puedan
aterrizarse a la realidad de un país. Y aquí quiero primero que todo reconocer el gran esfuerzo que está haciendo la red peruana o el grupo impulsor peruano para tener esta medición. Creo que esta podría ser, si no es la segunda, la tercera medición que tenemos a nivel global, que realmente va captando los impactos de pandemia, porque no ha sido fácil recolectar estos datos. A nivel global es prácticamente imposible por el retardo que tenemos en las fuentes de datos, pero a nivel subnacional, como vemos, tenemos ya datos. Y eso nos permite tener un diagnóstico, que es prácticamente lo que Luis nos ha enseñado. ¿Para qué? Para empezar a actuar. Así que sí quiero reconocer esto porque es uno de los primeros esfuerzos a nivel mundial que hemos visto que logra captar esta información y sobre todo empieza a guiarnos sobre cómo tenemos que actuar a partir de eso. Como decía Luis, el índice nació hace ya algunos años y a mí me gusta decir que nacimos después de crisis. De hecho, el índice de progreso social sale después de no de las primeras, pero la más reciente crisis económica que vivimos en los 2000, donde nos dimos cuenta que la definición de éxito en nuestra sociedad no eran los indicadores económicos. Teníamos economías muy robustas en aquellos tiempos y tuvimos varias burbujas que estallaron y nos dimos cuenta que la definición de éxito no eran solo indicadores económicos, sino agregar a estos indicadores sociales y ambientales y nació el índice de progreso social. Yo creo y me gustaría repensar que ahora también este índice es una respuesta a otra crisis, a una crisis a la cual nos vamos recuperando también. Algunos vamos saliendo, algunos vamos flotando, otros van viendo cómo van caminando, que es la del COVID. Pero sin embargo, este diagnóstico que nos presentan hoy el Grupo Impulsor y Centrum Liderando es un excelente diagnóstico para empezar a actuar. Tenemos que generar una recuperación inclusiva, una recuperación que se fundamenta en estos tres pilares que habló Luis: necesidades básicas humanas, fundamentos de bienestar y oportunidades, y hacerlo bien. El Perú es muy afortunado por tener esta herramienta que nos permite entender y reconocer a nivel regional cómo podemos trabajar y cómo podemos generar los cambios. Y eso creo que es lo más importante. Buscamos una recuperación inclusiva y buscamos recuperar no los indicadores pasados, sino mejores, pero teniendo una mirada mucho más holística e integral. Y eso es lo que creo que de manera más sencilla es lo que se nos presenta hoy. Una mirada de cómo nos hemos sido afectados, una mirada complicada de cómo está la realidad y los efectos, pero sobre todo me gustaría terminar e invitarles a ver una mirada más optimista, porque sinceramente los que tenemos el control para cambiar estos números somos los que estamos hoy en esta llamada, somos los que estamos hoy en esta conferencia y somos los que tendremos la responsabilidad de cambiar esos indicadores. Porque, como bien dijo Luis, somos un ejercicio académico, tenemos a Centrum, los creadores del índice están en Harvard, en el MIT, pero esto no es un ejercicio académico, este es un ejercicio a la acción, a cambiar las vías que están detrás de los números, y nosotros como Social Progress Imperative lo único que podemos decirles, primero al Grupo Impulsor, es muchas gracias por el esfuerzo, muchas gracias por el compromiso. Y a ustedes que son parte de esta presentación, taller o conferencia de prensa, bienvenidos a sumar esfuerzos con nosotros y con este grupo para que el otro año o en 2 años, cuando vamos a hacer esta medición, podamos ver cambios, no solo en los números, sino en la vida de las personas en las regiones, que es la razón por la que estamos hoy acá. Así que Luis, Mónica, Juan Manuel, muchas gracias por el espacio y el esfuerzo y muy agradecidos desde Social Progress Imperative. Gracias. Muchas gracias, Franklin. Orgullosos de pertenecer a esta gran red, por supuesto que sí. Ahora, me gustaría presentarles a Mónica Vargas, jefe de contenido estratégico del Grupo RPP. Hay una perspectiva evidentemente fundamental cuando el sector privado, la academia, el gobierno se juntan y la prensa, lo que implica comunicar, difundir, para movilizarnos a la acción, a hacer cosas buenas. Mónica, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Luis, gracias a todos. Efectivamente, estamos viviendo años muy duros, muy difíciles en el país. Estamos metidos en esta vorágine que no nos está dando
respiro realmente. Escándalos diarios, enfrentamientos entre poderes, la crisis política, la crisis económica, la crisis internacional, todo eso seguramente pues, nos está llenando de una sensación angustiante. ¿Cómo salimos de esto? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos, sin duda. ¿Cómo salimos de esto? Porque pareciera que estamos entrampados, pero para solucionar los problemas necesitamos diagnósticos. Y es por eso que estamos acá, porque este gran diagnóstico que se ha realizado a través de este índice de progreso social regional de Perú nos abre puertas a conocer qué está pasando en nuestro país y en dónde debemos redoblar los esfuerzos. ¿Queremos conocer con data el impacto que ha tenido la pandemia en las regiones de nuestro país? Está en el índice, lo acaba de mencionar Luis. Queremos conocer en qué lugares debemos poner más atención, por ejemplo, en nutrición, en asistencia médica básica, en agua, en saneamiento, en vivienda, servicio público, en seguridad personal. Está en el índice. Allí dicen qué regiones están más o menos trabajados estos temas. Queremos ver, por ejemplo, cómo abordar y dar el acceso a conocimientos básicos, el acceso a la información y a las telecomunicaciones en esta época de digitalización, a la salud, al bienestar, a la calidad ambiental, pues toda esa data la vamos a encontrar en este índice. ¿Dónde poner la atención en cuanto a derechos personales, en cuanto a libertad personal y de elección, en cuanto a inclusión, en el acceso a la educación superior? Toda esa información, toda esa vasta información la vamos a encontrar en este índice. Este documento es una herramienta sin duda poderosa que ahora tenemos para poder saber dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir. Y voy un poco más allá. El grupo RPP viene colaborando efectivamente desde hace varios años en la elaboración de este índice. Somos parte del grupo impulsor porque estamos convencidos que ese diagnóstico es clave para poder identificar temas país que nuestras audiencias deben conocer. Necesitamos usar esa data para entender los dolores de los peruanos y ver dónde podemos actuar. No todo puede ser escándalo, no puede ser escándalo tras escándalo. Tenemos que construir, tenemos que mejorar, tenemos que conocer bien nuestro país. Y hablo desde un punto de vista de medio de comunicación masivo, sí, pero también como periodista que ha trajinado por muchos años y que conoce bien la realidad de nuestro país. Necesitamos este tipo de instrumentos para poder visibilizar lo que tenemos que mejorar en nuestro país, para poder sumar esfuerzos, sin duda. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando a que se solucionen solas las cosas como por arte de magia. Los medios de comunicación tenemos que recordar que tenemos una responsabilidad social con el país, que tenemos que dar esos espacios efectivamente para este tipo de información, que son herramientas necesarias para poder ver esta realidad, para poder buscar oportunidades, para poder buscar soluciones, para poder buscar efectivamente el progreso social. Un solo medio de comunicación o unos cuantos no lo pueden hacer, sin duda. Necesitamos ser más, necesitamos estar unidos en esto. Pero debemos tener claro de qué hablamos cuando hablamos de progreso social. Al momento de que Luis empezaba su exposición, sin duda, habló un poco de qué era esto, qué es progreso social. Hemos escuchado un poco ya, además, en las exposiciones anteriores. Progreso social es la capacidad de una sociedad para satisfacer las necesidades humanas fundamentales de sus ciudadanos, establecer estos elementos básicos que permitan mejorar y mantener la calidad de vida y crear las condiciones para que todas las personas alcancen su pleno potencial. ¿Y cómo vamos en eso en nuestro país? Esta buena herramienta incluye 46 indicadores sociales y ambientales en total que miden los aspectos más importantes para la calidad de vida de las personas. Es sin duda fundamental para la toma de decisiones, tanto para el sector privado como para el público. Pero de nada sirve si es que pocos la conocen. Tenemos que hacer el gran esfuerzo de difundirla, de decir, aquí está, aprendamos a usarla, a conocerla mejor, para poder conocernos nosotros mismos mejor. Quitémonos ya esa venda de los ojos que a veces tenemos y sumemos fuerza para poder construir este país que realmente queremos. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Mónica. Qué importante, qué fundamental. Si tenemos que movernos a la acción, Franklin,
con tantas necesidades, Mónicas, que hay en el país, a veces nos distraemos efectivamente en lo urgente y dejando de lado lo importante. ¿Y qué mejor para hablar de movilizarse a la acción que el director de Hombro a Hombro? Hombro a Hombro está cuando más lo necesitamos. Dios quiera, cuando más lo vamos a necesitar. Así es que es fundamental la acción, Juan Manuel, tú como coordinador del Grupo Impulsor en este esfuerzo de medir el progreso social. Buenos días. Hola amigos, ¿cómo van todos? Felicitaciones Mónica, Franklin, unos comentarios brillantes y sobre todo a Lucho, la verdad la presentación ha sido fabulosa, nos ha situado en el mundo y en el Perú con clarísimos puntos a trabajar. Quiero agradecer particularmente a Centrum por su perseverancia en el mantenimiento de esta importante herramienta de medición del bienestar de la población, con la finalidad siempre de buscar mejoras tangibles en la población. Hombro a Hombro, nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro que nació en el 2011 bajo la denominación de Soluciones Empresariales contra la Pobreza, con la finalidad justamente de colaborar con nuestro Estado en mejorar las políticas públicas, trasladar al Estado la capacidad del sector privado en hacer que las cosas sucedan. Y así lo hemos venido haciendo en sectores como las PIAs, que son las plataformas itinerantes de acción social en la selva, Jaliwarma, logística del Ministerio de Educación, etc. Y en nuestro día a día nos encontramos con el índice de progreso social hace algunos años con Centrum, como una herramienta fundamental para tener indicadores de gestión para todos, pero particularmente, y aquí quizás yo quisiera hacer un hincapié, en el Estado, para el Estado, los diferentes niveles del Estado. Para un privado, perfecto, puedo medir mi impacto social en una determinada área o en un determinado tema, excelente. Pero mi orientación va a que estos indicadores del índice de progreso social deberían ser asumidos por el Estado en todos sus niveles para poder gerenciar mejor los recursos públicos y tener un impacto mayor en la persona de a pie. Encontramos que para lograr un adecuado progreso social en la población, es decir, en términos concretos, que la población tenga bienestar, es importantísimo el crecimiento económico. Existe una relación directa, y lo vemos a nivel mundial desde el nacimiento del índice, entre crecimiento económico y bienestar de la población. Pero existen también en el mundo infinidad de ejemplos que demuestran que ante países con Producto Bruto Interno Per cápita similar, hay diferentes niveles de progreso social. Y eso se explica por la calidad de gestión de los países. Es decir, qué tan hábil es el país para traducir ese crecimiento en bienestar para la población. Y es que ha quedado claro que si bien es cierto, el crecimiento es importantísimo para el progreso social, no es el fin en sí mismo. Por lo que tenemos que enfocarnos en generar muchísimo, pero muchísimo mayor crecimiento económico, pero de la misma manera y con igual contundencia, un exponencial incremento en la eficiencia del Estado, es decir, calidad de gestión del mismo. Nosotros como asociación civil, nosotros como asociación civil formada por empresas, estamos a disposición de nuestro Estado para apoyar en todo lo que esté a nuestro alcance con la capacidad de gestión de las empresas. Capacidad de hacer que las cosas sucedan, que es la esencia del concepto de gestión, tal como lo venimos haciendo desde 2011 con todos los gobiernos de turno. No importa quién esté sentado en Palacio de Gobierno. Nuestro objetivo es apoyar para que el Estado tenga éxito. Y esto significa directamente mejorar la calidad de vida de nuestra población, es decir, mayor bienestar. Habiendo dicho esto, quisiera llamar la atención, como lo venimos haciendo desde que nos involucramos en el índice de progreso social,
y es que no debemos seguir los grandes números del índice, es decir, no debemos ver los promedios, porque estos esconden la inaceptable situación de nuestra selva y de nuestra sierra. Justamente este índice de progreso social regional nos ayuda a ver la situación de nuestra selva. Los números ya son malos a nivel nacional, como indica Lucho, pero lo son aún peor si vemos la situación de prácticamente todas nuestras regiones de selva, donde la presencia del Estado es o mala o inexistente, dejando el campo libre a todo lo que destruye al país y al planeta, como la trata de personas, la delincuencia, el terrorismo, el narcotráfico, la minería ilegal, la tala, la contaminación y un larguísimo y espeluznante etcétera. Y por último, quisiera pedirles que no permitamos que nos acostumbremos a ver estos números sin sentir dolor. No podemos pasar como normal que un niño que nace en nuestra selva tenga todas las probabilidades de no salir adelante. No debemos perder la capacidad de indignarnos ante la situación que nos muestran estos indicadores. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Palabras fuertes, pero necesarias en el contexto en el que estamos. Y sobre todo cuando vemos que no salimos y eso ya no nos ha dejado de preocupar, nos empieza a frustrar. Muy bien, les agradezco muchísimo, Mónica Vargas, Franklin Murillo, Juan Manuel Arribas, el habernos acompañado el día de hoy, pero se los agradezco sobre todo por ser parte de este esfuerzo. Mónica, el grupo RPP siempre ha estado, es fundador, perdón, no es que ha estado, fundador del grupo Impulsor. Ahora me siento un invitado gracias al esfuerzo que instituciones como el grupo RPP han gestado desde el inicio. Desde ya nuestro agradecimiento y la oportunidad de poder colaborar desde la academia en este tipo de esfuerzos. Juan Manuel, como organización líder frente a los desastres que cada vez son más frecuentes, muchas gracias también por estar ahí, por coordinar el sector privado y por ser uno de los principales propulsores del uso de este documento en el sector privado. Franklin, puedes ver que en el Perú esto lo debiera usar el Estado, nos morimos de ganas de que lo hagan con más ahínco, pero también nos sentimos muy orgullosos de que el sector privado termina siendo el gran impulsor, y no solamente el impulsor, sino el gran usuario, ¿no? Creo que es un ejemplo extraordinario que nos gustaría compartas en el mundo de lo que sucede en el Perú. Muy bien, bueno, a las personas presentes hay una agenda nutrida de entrevistas individuales apenas terminemos esto, pero el área de prensa de Centrum se va a encargar de compartir con todos ustedes la presentación, el documento completo, la nota de prensa, absolutamente todo. Como les contaba, este es un bien público y lo ponemos a entera disposición de todos. Seguramente esto pasará en los próximos minutos. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Un gran abrazo a todos. Muy buenos días.